El poder del silencio. Cuando no decir nada es tu mejor respuesta. El trono de la arrogancia y el primer temblor de la duda. Hoy no vamos a hablar de estrategias para recuperar a nadie. Esto no es un manual de autoayuda para corazones rotos. Esto es una autopsia forense. Vamos a tomar un bisturí y a diseccionar, capa por capa, el tejido psicológico de una mente que creía tener el control absoluto. Vamos a abrir la caja negra de la psique femenina cuando se enfrenta a la fuerza más inesperada y demoledora de todas. Tu silencio digno. Comprenderás, a un nivel casi celular, por qué la ausencia calculada de tu reacción es un agente corrosivo infinitamente más destructivo que la más furiosa de tus protestas. Esto no es un juego de orgullo. Es la comprensión de una ley fundamental del poder interpersonal. En la guerra por el respeto propio, la victoria no se logra en el campo de batalla, sino abandonándolo por completo. Quédate, porque estás a punto de entender cómo te conviertes en el fantasma que ella misma invoca, el espectro que atormenta los pasillos de su propia mente. Un fantasma que nació en el preciso instante en que ella decidió, con arrogancia, que tu atención era un recurso inagotable que le pertenecía. El primer acto de esta demolición interna no comienza con dolor para ella. Comienza con una oleada de euforia, con el dulce y adictivo néctar del poder. Cuando te castiga con indiferencia, cuando te deja en visto, cuando se aleja, ha escrito un guión en su mente. Es un drama que ha visto y protagonizado 1000 veces, y conoce tu papel de memoria. Tu papel es el del caos. Tu papel es el del hombre roto que valida su irresistibilidad. Su ego no solo espera, sino que necesita tu colapso. Es el acto final que confirma su poder. Se prepara para el bombardeo, los párrafos interminables explicando tus sentimientos, las llamadas de madrugada con la voz quebrada, la vigilancia obsesiva de sus estados en línea, las preguntas a amigos en común. Cada una de estas acciones no es una molestia para ella, es una medalla. Es la prueba irrefutable de que ella es el sol, alrededor del cual gira tu pequeño y miserable planeta. Cada mensaje tuyo es un tributo a su poder, una confirmación de que ella puede desestabilizar tu realidad con un simple chasquido de dedos. Así que, en las primeras horas, quizás el primer día, tu silencio no se percibe como silencio. Se percibe como la calma que precede a tu inevitable tormenta. Ella se reclina en el trono de su propia validación. Satisfecha, sonríe a su teléfono. Le cuenta a sus amigas la versión heroica de la historia, donde ella tuvo la fuerza de alejarse. Lo he destrozado, piensa, no con malicia, sino con la fría satisfacción de un científico que confirma su hipótesis. Pronto vendrá, siempre lo hacen. Pero las horas pasan. El telón está levantado, el escenario iluminado, y el actor principal no aparece. El teléfono, que debería ser un torrente de notificaciones de tu desesperación, permanece mudo. El caos que esperaba es reemplazado por un vacío antinatural. Aquí, en este silencio inesperado, es donde la primera gota del veneno entra en su sistema. Aún no lo siente, pero el proceso ha comenzado. La segunda fase es la infiltración de la duda. El silencio deja de ser una simple pausa en el guión para convertirse en una reescritura completa de la obra, una que ella no autorizó. Su monólogo interno, antes tan seguro y triunfante, comienza a tartamudear. Las primeras preguntas son racionalizaciones, intentos de su ego por mantener el control. Está haciéndose el duro. Está demasiado herido para escribir, pero está sufriendo. Está esperando a que yo dé el primer paso para poder suplicarme. Pero el segundo día llega, y el silencio persiste. Ahora ya no es un silencio pasivo, es un silencio pesado, un silencio que ocupa espacio, y una nueva estirpe de preguntas, más peligrosas y escurridizas, comienzan a abrirse paso a través de las grietas de su arrogancia. ¿Por qué no ha escrito? Si estuviera furioso estaría gritando.
Si estuviera triste, estaría llorando en mi buzón de voz. Y entonces la pregunta definitiva, la que su ego ha intentado suprimir con todas sus fuerzas. ¿Y si no le ha importado tanto como yo creía? Esta pregunta es el primer temblor sísmico que sacude los cimientos de su poder. Debes entender esto. Su poder nunca residió en su belleza, su ingenio o su carácter. Residía, casi en su totalidad, en tu reacción. Tú eras el espejo que cada mañana le confirmaba que era la más poderosa del reino. Tu dolor era el reflejo que alimentaba su autoestima. Pero ahora, ese espejo no solo se ha vuelto opaco, se ha hecho añicos. Y por primera vez, en lugar de ver tu adoración reflejada, se ve obligada a confrontar los fragmentos de su propia imagen. Tu silencio no le está comunicando odio. El odio es un tributo perverso. Es una admisión de que la otra persona todavía tiene el poder de afectarte profundamente. La ira es una conexión eléctrica. Demuestra que el circuito emocional sigue activo. El dolor es un lazo. Prueba que la herida que ella infligió sigue abierta. Tu silencio le comunica algo infinitamente peor, algo contra lo que no tiene defensas: la indiferencia. La indiferencia es el ácido que disuelve el ego. Es la anulación cosmológica de su importancia. Es un epitafio escrito con tinta invisible. Le dice, sin una sola palabra, que el universo que giraba a su alrededor ha encontrado un nuevo centro de gravedad, uno en el que ella ni siquiera figura como un satélite lejano. Ella puede manipular tu dolor, puede avivar las llamas de tu ira, puede negociar con tu odio, pero no puede luchar contra tu nada. Tu ausencia de reacción la desarma por completo, porque le arrebata el espejo, su única fuente de poder. Y ahora, a solas en la oscuridad, sin un reflejo que la valide, su propia mente está a punto de convertirse en su peor enemiga. La metástasis de la imaginación, el fantasma que construye su mente. La duda ha sido inyectada. La armadura de su ego ha sufrido la primera fisura. Ahora, entramos en el corazón de la destrucción psicológica, la fase más cruel y, a la vez, la más irónicamente elegante. Es el momento en que tu inacción se convierte en el catalizador de su autodestrucción. Tú no estás haciendo absolutamente nada en contra de ella. Estás reconstruyendo tu vida, yendo al gimnasio, concentrándote en tu trabajo, reconectando con amigos, encontrando tu paz. Pero en el teatro de su mente, no estás ausente. Estás más presente y activo que nunca. Tu silencio le ha robado algo más preciado que tu atención. Le ha arrebatado el control de la narrativa. Mientras tú le dabas reacciones, ella era la guionista, la directora y la protagonista de vuestro drama. Conocía la trama, pero ahora el proyector se ha apagado, la pantalla está en negro. Y su mente, que aborrece el vacío de información más que ninguna otra cosa, en un intento desesperado por rellenar ese hueco, se convierte en el novelista de terror más prolífico y sádico que jamás haya conocido. Su propia imaginación se convierte en su cámara de tortura. Comienza a escribir guiones, cada uno más vívido y doloroso que el anterior, y se obliga a verlos en bucle. Escenario 1. El reemplazo. Esta es, generalmente, la primera y más visceral de las torturas. La posibilidad de que tu silencio no se deba al dolor, sino a la presencia de otra mujer. No es una idea abstracta. Su mente, con una precisión de director de cine, empieza a crear escenas. Te visualiza riendo con ella, con esa risa genuina que antes era suya. Te imagina tocando su pelo, contándole tus secretos, compartiendo esas bromas internas que eran vuestro código privado. Cada detalle de vuestra intimidad ahora es profanado por la imagen de esta usurpadora anónima. Se convierte en una detective paranoica, una agente del MI6 de su propia miseria. Las redes sociales, que antes eran su escenario de poder, ahora son su campo de minas. Acecha los perfiles de tus amigos,
buscando pistas. Cada me gusta que das, cada nuevo seguidor, es analizado con un rigor forense. Y cada mujer que aparece en una foto, remotamente cerca de ti, cada rostro femenino en una historia etiquetada, se transforma instantáneamente en la antagonista de su película mental. No es una persona, es la ladrona, la que robó la atención que ella daba por sentada como un derecho divino. Y lo peor de todo, no puede preguntarte, porque hacerlo sería admitir su derrota, sería romper su propia fachada de indiferencia y revelar la obsesión que la consume. Escenario 2. El fraude. Cuando la tortura del reemplazo se vuelve demasiado dolorosa, su mente busca un mecanismo de defensa, y este a menudo toma la forma de reescribir el pasado para proteger su ego herido. La nueva narrativa es: él nunca me quiso de verdad, todo fue una farsa. Se sumerge en el archivo de vuestra relación, pero ahora lo examina con la lente de un fiscal, buscando pruebas para confirmar su nueva teoría. Cada «te quiero» que le dijiste se convierte en una línea de un guión mal ensayado. Cada gesto de amor, un acto calculado. Cada sacrificio que hiciste, una inversión con un motivo oculto. Se convence a sí misma de que fue una tonta, una ingenua que cayó en la trampa de un estafador emocional. Esta narrativa, aunque dolorosa, le proporciona un falso consuelo, porque si tú fuiste un fraude, entonces su decisión de alejarse no fue un error, fue un acto de inteligencia. Sin embargo, esta idea la humilla a un nivel más profundo. La convierte en una víctima, un rol que su ego, hambriento de poder, detesta. Así que aunque intenta aferrarse a esta historia, no le proporciona una paz duradera. Escenario 3. La liberación. Y aquí llegamos al guión más aterrador de todos para ella, el más destructivo, porque ataca directamente a la raíz de su poder, la creencia de que ella era indispensable para tu felicidad. Este es el escenario en el que se plantea la posibilidad de que su partida no te haya roto, sino que te haya liberado. Esta idea es veneno puro para su ego, la posibilidad de que, en lugar de estar llorando en un rincón, estés utilizando su ausencia como el combustible para una transformación radical. Se imagina que estás en el gimnasio, no para superar la tristeza, sino canalizando la rabia y la frustración en disciplina y poder. Se imagina que estás prosperando en tu trabajo, no para impresionarla, sino porque la energía mental que antes dedicabas a sus dramas, ahora la estás invirtiendo en tu propia ambición. Se imagina que estás sonriendo en esas fotos con amigos, no con una sonrisa forzada para aparentar, sino con la sonrisa genuina de un hombre que ha recuperado su centro, que ha redescubierto la alegría en su propia compañía y en la de aquellos que realmente lo valoran. Y esta imagen, la de un hombre que no solo sobrevive, sino que prospera en su ausencia, es la anulación definitiva de su importancia. Tú no tienes que decirle ni una palabra de tu progreso. De hecho, es crucial que no lo hagas. El poder reside en que es su propia mente la que está construyendo, con los ladrillos de tu silencio, la imagen de un hombre que se está volviendo inalcanzable. Es ella la que está forjando la leyenda de tu evolución. Tú ya no eres el protagonista sumiso de su historia. Te has convertido en el villano silencioso de sus pesadillas. Un villano que la derrota no con la confrontación, sino con una indiferencia digna y una inacción absoluta. Ella cree que está luchando una batalla contra tu silencio. No se da cuenta de que la verdadera guerra, la que la está desangrando por dentro, es contra el fantasma que tú has plantado en el fértil terreno de su propia imaginación. Y esa es una guerra que, por definición, está destinada a perder, porque el fantasma no eres tú. El fantasma es la versión idealizada de ti que su arrepentimiento y tu ausencia están creando. Un enemigo invencible contra el que no tiene más armas que sus propios y tortuosos pensamientos. El colapso de la realidad y la inversión de la narrativa. La metástasis de la imaginación ha hecho su trabajo.
Su mente se ha convertido en una sala de cine, donde solo se proyectan películas de terror protagonizadas por el fantasma de tu indiferencia, mientras la duda y los guiones paranoicos se multiplican en su mundo interno. Entramos en la fase en la que el cáncer psicológico empieza a afectar su realidad tangible. Es el colapso de su fortaleza. Todo este tiempo, ella habitaba una realidad psicológica construida sobre una única y arrogante certeza, que ella tenía el poder de irse, el poder de volver, el poder de marcar el ritmo emocional de la conexión. Tú no eras una persona con voluntad propia, eras un territorio conquistado, un activo emocional en su cartera. Eras, en última instancia, su red de seguridad, la certeza de que, sin importar cuán lejos volara, siempre tendría una pista de aterrizaje suave esperándola, una pista pavimentada con tu adoración incondicional. Pero tu silencio no es solo silencio, es un acto de secesión, es una declaración de independencia unilateral de su imperio emocional. Y un imperio, por muy vasto que sea, sin súbditos que reconozcan su autoridad, no es un imperio, son solo ruinas. Y ahora, ella comienza a deambular por las ruinas de ese poder que daba por sentado, y todo en su entorno se convierte en un doloroso recordatorio de lo que ha perdido. El cetro roto y los lugares fantasma. El teléfono móvil, que antes era su cetro de poder, la herramienta con la que te controlaba y te descartaba, se transforma ahora en una fuente de ansiedad crónica. Cada notificación que recibe va acompañada de una microdosis de esperanza, seguida de una inevitable decepción. Su cerebro experimenta el ciclo de un adicto en abstinencia. El pulso se acelera, busca el teléfono, y al ver que no eres tú, siente el bajón, la confirmación de su nueva impotencia. Cada hora que pasa sin noticias tuyas es una palada de tierra más sobre el ataúd de su control. Los lugares físicos que compartíais se convierten en escenarios de un crimen emocional. Esa cafetería donde te reías de sus historias, ese parque donde paseabais, incluso el rincón del sofá donde veíais películas. Antes, estos lugares estaban impregnados de la memoria de tu adoración. Ahora, están embrujados por el fantasma de tu ausencia. Su mente, en un acto de masoquismo involuntario, reproduce las escenas felices, pero ahora las ve a través del filtro de la pérdida, transformando recuerdos dulces en dagas de melancolía. Este colapso de su realidad externa, donde todo su entorno le recuerda su error, la obliga a realizar un acto que su ego detesta más que nada en el mundo: la introspección forzada. Por primera vez en mucho tiempo, se ve obligada a apagar el ruido exterior y a mirar en el espejo. Pero ya no lo hace para admirar su reflejo de mujer poderosa. Lo hace para confrontar la imagen de la arquitecta de su propia miseria. Y es en esta confrontación donde nace la siguiente fase, la más reveladora de todas: la inversión de la narrativa y la canonización de tu memoria. Hasta este momento, la historia que ella se contaba a sí misma, y muy probablemente a su círculo íntimo, era simple y la dejaba en una posición favorable. Era la heroína que tuvo el coraje de dejar a un hombre demasiado intenso, o la víctima que escapó de alguien que no estaba a su nivel. Esta narrativa era su escudo, su armadura psicológica que la protegía de la incómoda verdad de la culpa. Pero tu silencio pulveriza ese escudo. Un hombre roto, suplicante y desesperado habría sido el villano perfecto para su historia. Habría confirmado su narrativa. Habría validado su decisión ante ella misma y ante los demás. Su victimismo habría sido justificado. Pero un hombre silencioso, digno, un hombre que simplemente se desvanece sin drama, no encaja en ese papel. Es un personaje que rompe su guión. Así que su mente, en un intento desesperado por encontrarle sentido a tu nueva e incomprensible fuerza, no tiene más remedio que empezar a reescribir la historia desde cero. Y en esta nueva versión, los roles, lentamente,
comienzan a invertirse. La culpa, que antes proyectaba sobre ti con tanta facilidad, empieza a rebotar, como un eco en una caverna vacía, y a volverse contra ella. Comienza un proceso de canonización de tu memoria. Su cerebro, que antes filtraba y magnificaba tus defectos para justificar su partida, ahora empieza a filtrar y magnificar tus virtudes para poder explicar su creciente y punzante dolor. De repente, ya no recuerda las discusiones, recuerda los momentos en que fuiste bueno con ella, recuerda tu paciencia cuando ella era irracional, recuerda tu lealtad cuando otros le habían fallado, recuerda esos pequeños detalles que en su momento ignoró o dio por sentados. Cada buen recuerdo que antes era irrelevante, se convierte ahora en una prueba de su propio error de juicio. Te estás transformando en su memoria en el mártir, en el bueno que dejó escapar. Esta nueva narrativa es una forma de autoflagelación psicológica. Es un cilicio mental que ella misma se pone cada día. Ya no es «yo lo dejé porque era lo mejor para mí». La historia ahora es «yo lo perdí por mi propio egoísmo, inmadurez, ceguera». La estás destruyendo por dentro sin mover un solo dedo, porque tu silencio le ha dado el espacio y la materia prima para construir su propia prisión de arrepentimiento. Se ha convertido en la verdugo de su propia paz mental, y tú, el hombre al que intentó romper, te has convertido en el estándar inalcanzable contra el cual medirá su propia falta. El jaque mate del silencio y la soledad de su propia creación. La prisión del arrepentimiento ha sido construida, ladrillo a ladrillo, con los recuerdos de tus virtudes. Su narrativa interna se ha invertido, y ahora ella ocupa el rol de villana en la tragedia de su propia creación. Cuando el dolor de esta autoconciencia se vuelve insoportable, la inacción ya no es una opción. Su ego, aunque malherido, hará un último y desesperado intento por recuperar el control, por romper el hechizo de tu silencio. Pero ya no operará desde la arrogancia del poder, sino desde el pánico de la impotencia. Aquí es cuando presenciarás el fenómeno de las migajas de pan digitales, sondeos tímidos y cobardes para medir la temperatura de tu indiferencia, una visualización repentina de tu historia de Instagram después de semanas de ausencia, un me gusta a una foto tuya de hace 3 años, un acto tan deliberado que es imposible de malinterpretar. O el movimiento clásico, un mensaje vago y ambiguo, generalmente a altas horas de la noche, del tipo «¿Estás bien?» o un simple «Pensaba en ti». No te engañes ni por un segundo. Esto no es un intento genuino de reconciliación. No es un acto de valentía. Es una prueba de reactividad. Es ella introduciendo un electrodo en tu cerebro, que cree muerto, para ver si todavía hay un espasmo de vida. Una señal de que la conexión no se ha cortado del todo. Quiere una prueba, por pequeña que sea, de que todavía tiene poder sobre ti. Busca una migaja de tu atención para poder reconstruir el banquete de su ego. Y es aquí donde el 99% de los hombres fracasan estrepitosamente. Después de semanas de dolor, esa pequeña migaja parece un oasis en el desierto, y responden con ira. ¿Ahora te preocupas por mí? Responden con preguntas. ¿Por qué me escribes? O peor aún, responden con una esperanza mal disimulada. Yo también he pensado en ti. En el preciso instante en que el primer carácter de su respuesta es enviado, el hechizo se rompe. La ilusión se desvanece. Le acaban de confirmar que su poder, aunque latente, sigue intacto, que solo necesitaba encontrar el botón correcto. Pero el hombre que ha internalizado el poder de su silencio, el 1%, ve la migaja por lo que es, un cebo en una trampa, y hace lo único que ella no espera, lo ignora, no bloquea, no responde con frialdad. Simplemente no hace nada. Deja el visto como un epitafio en la tumba de la conversación. Esta falta de reacción a su intento deliberado es el golpe más devastador hasta ahora. Es un jaque mate psicológico, porque le demuestra no solo que has cambiado, sino algo mucho más aterrador,
que eres consciente de su juego, la has descifrado, ves a través de su manipulación, y no hay nada más terrorífico para un manipulador que ser visto con total y absoluta claridad. Tu silencio ante su cebo no es pasividad, es una declaración de maestría. Le comunica sin palabras: conozco tu juego y ya no me interesa jugarlo. Esta negativa a participar en su drama la deja completamente desarmada. Le has quitado su única arma, y ahora se enfrenta a la fase más oscura de su proceso, la aceptación forzada de su propia impotencia. Se da cuenta, con una claridad brutal, de que no hay nada que pueda decir o hacer para provocarte una reacción. Y esta comprensión es el verdadero comienzo de su infierno personal. El silencio ya no es solo tu ausencia, se ha convertido en la prueba irrefutable de su irrelevancia. Tras el fracaso de este último intento, lo único que le queda es una profunda y existencial soledad. No es la soledad física de no tener a nadie, porque probablemente buscará distracciones, sustitutos, hombres de usar y tirar que llenen el vacío momentáneamente. Pero es una soledad mucho más profunda y corrosiva. Es la soledad de la comparación. Se da cuenta de una cruel paradoja. La misma energía que tú antes le dedicabas a ella, esa energía que ella despreciaba y daba por sentada, ahora la has redirigido hacia ti mismo. Y esa energía te ha transformado en el hombre que ella, en el fondo, siempre quiso, pero que nunca supo cultivar. Ahora te admira, pero es una admiración tóxica, impregnada de la amargura de saber que ya no tiene acceso a ti. Cada nuevo hombre que conozca será inevitablemente comparado contigo, no con el hombre necesitado que dejó, sino con el fantasma poderoso y silencioso en el que te has convertido en su mente. Y nadie estará a la altura de ese mito. El nuevo podrá ser guapo, pero ¿tendrá tu profundidad? Podrá ser divertido, pero ¿tendrá esa lealtad que ella destruyó? Podrá ser exitoso, pero ¿tendrá esa fuerza silenciosa y digna que ahora te define? Se da cuenta de que te ha convertido en un estándar inalcanzable, condenándose a sí misma a una perpetua insatisfacción. Mientras ella vive en este purgatorio de comparaciones, tú has alcanzado la verdadera liberación. Y la liberación no llegó el día que ella se fue. Llegó el día en que te diste cuenta, con una claridad absoluta, de que no necesitabas que ella volviera para ser feliz. Tu silencio dejó de ser una estrategia para recuperar algo y se convirtió en tu estado natural del ser. Un estado de paz, un estado de poder, un estado de plenitud que no depende de la validación de nadie. Tu silencio la destruyó por dentro, no porque tú seas un monstruo, sino porque actuó como el espejo más honesto que jamás había enfrentado. Un espejo que le reflejó la verdad de sus acciones, la fragilidad de su poder y la inmensidad de su pérdida. Y mientras ella se queda observando las piezas rotas de su ego en el suelo, tú sigues caminando hacia adelante. Libre, completo, en paz. No como el hombre que ella rompió, sino como el rey que nació de las cenizas de su indiferencia. Y ese, amigo mío, es el poder definitivo,